Bien, en esta lección vamos a continuar texturizando nuestro molino. Ahora vamos a pasar a la parte de las tejas. ¿Okay? Vamos a seleccionar alguna de nuestras tejas. Vamos a abrir nuestro UV Texture Editor desde el menú Window, UV Texture Editor o simplemente desde la ventana que teníamos minimizada. ¿Okay? De igual forma vamos a texturizar ahora la teja. Checando nuestra referencia te das cuenta que la teja puede ser de cemento o de madera. Eso está a nuestra preferencia. ¿Okay? Así es que vamos a crear primero un mapa automático de malla para cerciorarnos de tener un UV map correcto y no el erróneo que tenemos al ir modelando y al aplicar todas nuestras transformaciones y herramientas. ¿Okay? Así es que seleccionando la teja nos vamos al menú Create UVs, Automatic Mapping y automáticamente Maya le toma las fotos desde los distintos ángulos. Te darás cuenta que recordemos que las demás tejas son instancias, así es que al crear el UV Map automático a esta teja, automáticamente les crea el UV Map automático a las demás tejas, exceptuando esta o alguna de estas que la creamos de forma manual. ¿Okay? Así es que si te das cuenta ya todas estas tejas tienen el UV Map automático. Es una excelente forma de texturizar y modelar objetos similares o iguales. ¿Okay? Así es que bien, vamos a asignarle un nuevo material, desde la opción Assign New Material. De igual forma de tipo Lambert, ya que no es una superficie brillosa sino opaca. Y ahora en el canal color, en vez de asignarle un solo color de malla, vamos a asignarle una textura. En el material del curso te darás cuenta que hay una carpeta de nombre texturas. Te hemos asignado las texturas que vamos a utilizar para texturizar a nuestro molino. Tenemos madera, las texturas para las nubes, para el pasto, para la puerta y para el techo. ¿Ok? Así es que es importante tener texturas para dar mayor realismo a nuestros modelos dentro de Maya, ya que estamos utilizando fotos de madera real para asignarle como textura o color a nuestras tejas. Así es que vamos a utilizar esta imagen de madera de nombre techo. ¿Okay? Regularmente, entre mayor resolución tengan tus texturas, mejor van a lucir a la hora del render o del video final. ¿Okay? Así es que ya le hemos asignado en el canal color, pero en esta ocasión en vez de asignar un color, repito, vamos a asignar una textura. Así es que en lugar de elegir un color, vamos al nodo de insertar textura, que es este pequeño cuadrito, y le vamos a decir que es una textura de tipo archivo, es decir, nosotros vamos a decirle qué imagen agarre como textura. ¿Ok? Así es que justo nos lleva a la pestaña File 1, donde tenemos que decirle qué imagen se va a utilizar como textura. Le vamos a dar clic en esta pequeña carpetita para decirle a Maya de dónde jale la textura o esa imagen. ¿Okay? Así es que obviamente nos vamos a la carpeta de nuestras texturas del material del curso y vamos a seleccionar la imagen madera. Le vamos a dar abrir y te das cuenta que automáticamente se ha asignado ese tono madera o esa textura de madera a nuestra teja. Si no puedes ver esta textura, recuerda, el número 4 es para ver el wireframe o las líneas que forman nuestros objetos. El número 5 para ver las caras que forman nuestro objeto. Y el número 6 para ver el modo textura. Es justo lo que estamos haciendo. Así es que si no te deja ver las texturas, cerciórate de presionar el número 6. ¿Okay? Y si te das cuenta, está en una perfecta orientación hacia abajo. ¿Okay? Automáticamente, al crear una textura o al asignar una textura como material a un objeto, se crea un filtro de tipo cuadrático. Desactiva este filtro con la opción Off. De esta forma, al renderizar se verá muy nítida tu textura. Es decir, va a lucir mucho mejor sin el filtro, desactivándoselo, que con el filtro cuadrático o con cualquier otro filtro. Así es que cerciórate de desactivar el filtro y listo. ¿Ok? Ahora vamos a asignar un nombre a este material. Para ello simplemente dejamos presionado el botón derecho sobre nuestra teja, nos vamos a la opción Material Attributes y nos lleva a la ventana principal del material. Te das cuenta que tiene el nombre Lambert 3, así es que le vamos a dar de nombre teja. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Ahora recordemos que este UV Map
que tenemos aquí es el mismo que tienen los demás, porque fue una instancia. Lo único que vamos a hacer ahora es asignarle el mismo material a las demás tejas. Así es que vamos a seleccionar cada una de las tejas, obviamente dejando presionada la tecla Shift. Vamos a seleccionar cada una de las tejas. Okay. Y vamos a dejar presionado el botón derecho del mouse, nos vamos a la opción Assign Existing Material, es decir, vamos a asignar un material que ya hemos creado, que ya existe, y precisamente por eso es importante ir nombrando los materiales, para no confundirnos. Sabremos ahora que el material es teja, y te das cuenta que luce adecuadamente cada una de las tejas del techo. ¿Ok? De esta forma vamos a asignar exactamente a las demás tejas. ¿Ok? Así es que seleccionamos cualquiera de las tejas. Te darás cuenta que tiene un UV map incorrecto porque el UV map inicial es incorrecto. Así es que creamos un UV map automático. Se creará el mismo UV map para las demás porque son instancias. Y lo único que vamos a hacer después de crear el UV map automático es asignar el material teja porque ya tiene la textura madera insertada. Botón derecho, asignar existente material y nos vamos a teja. ¿Ok? Nos cercioramos de que todo luzca bien. Incluso me parece que estamos teniendo un pequeño defecto con esta. Recordemos que hubo una teja que creamos manualmente, pero me parece que este ya es un error más de visualización que realmente de nosotros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con las demás tejas. Recordemos que estas tejas de arriba las hicimos manualmente. ¿Okay? Podemos intentar incluso crear el UV map automático de todas al mismo tiempo desde el menú Create UVs, Automatic Mapping, e incluso me parece que no es buena idea. Sería bueno crear el mapeo automático de cada una. Recuerda que para salir de modo Face dejas presionado el botón derecho del mouse y te vas a Object Mode y das clic fuera. ¿Okay? Otra forma de salir del modo Face es presionando el acceso directo F8. ¿Okay? Así es que vamos a ir creando cada mapeo automático de forma individual. F8 para salir. Puedes incluso crear el mapeo automático presionando la tecla G, ya que invoca la última herramienta utilizada, que es justo el mapeo automático. ¿Okay? Y una vez hecho esto, lo único que queda por hacer es asignarles el material. Voy a minimizar el UV Texture Editor. Teja. Botón derecho, asignar existente material. Teja. ¿Ok? Te darás cuenta que quizá la dirección de las líneas no es la adecuada. ¿Ok? Así es que podríamos corregir eso editando el UV Map. Por ejemplo, me voy a ir a esta. Abro el UV Texture Editor. Voy a crear un nuevo mapeo automático. Presiono F8 para salir. Y te das cuenta que como le ha tomado distintas piezas, se ve un tanto raro. ¿Ok? Lo que podríamos hacer aquí es editar un poco el UV Map. Voy a presionar el botón derecho dentro de mi UV Texture Editor y sale el menú. Nos vamos a ir a la opción UVs. Los UVs, recordemos que son esta especie de vértices. ¿Okay? Así es que vamos sobre todo al área problema. Vamos a ir a modo Face y vamos a seleccionar las caras en las cuales estamos teniendo problema o donde se ve la textura volteada o cruzada. ¿Okay? Así es que vamos a seleccionar las caras que realmente salen en nuestra escena. ¿Okay? Y vamos a tratar de enfocarlas como quisiéramos tomarles la foto. Es decir, no desde este ángulo, sino justo desde esta parte. ¿Okay? Que sean derechas. Así es que nos vamos a ir al menú Create UVs y le vamos a dar en la opción Create UVs basados en la cámara. Quiere decir que si nosotros nos ponemos de este costado, le va a tomar una foto a las caras seleccionadas desde este costado. Pero como nos vamos a poner desde este costado, les va a tomar unas fotos desde este ángulo a las caras seleccionadas. Así es que creamos el UV Map
y listo, te das cuenta que aparecen en grande. ¿Okay? Para no confundirte, puedes regresar a modo objeto, nuevamente seleccionas tu pieza o tu teja y te das cuenta que ya no lucen cruzadas las líneas, sino ya lucen mucho mejor. Ahora el problema es que están de forma horizontal y nosotros queremos las líneas de la madera de forma vertical. Lo único que hacemos es seleccionar nuestra teja. ¿Okay? Nos vamos a modo UV en el UV Texture Editor y toda esta pieza recibe el nombre de Shell dentro del UV Texture Editor. ¿Okay? Es lo mismo que una pieza, solo que se le llama Shell. Así es que en modo UV tú puedes seleccionar el UV de cualquier pieza o shell. Por ejemplo, toda esta pieza es una pieza, valga la redundancia, o un shell. Si yo selecciono un solo UV de esta pieza, puedo seleccionar todo el shell o pieza, dejando presionada la tecla Control, botón derecho del mouse y nos vamos a la opción To Shell. De esa forma selecciono toda la pieza o shell. Lo mismo con cualquier otra pieza. Por ejemplo, selecciono el UV de toda esta pieza o shell y para seleccionar toda la pieza dejo presionada la tecla Control, botón derecho del mouse y nos vamos a la opción To Shell. ¿Okay? Así es que una vez dicho esto, voy a seleccionar el shell de todas estas caras que yo seleccioné. Y es justo este grande. Así es que vamos a modo UV, selecciono uno de los UVs de toda esa pieza que creamos manualmente. Dejamos presionada la tecla Control, botón derecho del mouse, Shell. Y de esta forma estoy seleccionando todas esas caras que yo, o esos UVs que yo había creado manualmente conforme a la opción basada en la cámara. ¿Okay? Así es que, si te das cuenta, esas líneas están de forma horizontal, repito, necesitamos que estén de forma vertical. Lo único que hacemos es, seleccionando todo el shell, rotarlas con esta pequeña opción. Así es que rotamos y rotamos nuevamente y te darás cuenta que las líneas ya están hacia abajo nuevamente. Ahora, si te das cuenta, las líneas están mucho más pequeñas aquí que en las de abajo. Lo único que vamos a hacer es activar la herramienta escalar y vamos a escalar nuestros UVs en el UV Texture Editor. De esta forma aumentaremos de tamaño las líneas. ¿Ok? Y listo, regresamos a modo objeto y ya hemos corregido esas tejas o esa textura aplicada a nuestra teja. Podemos hacer exactamente lo mismo con cada una de las tejas en las que veamos que hay error de textura. Por ejemplo, aquí obviamente es un desastre. Hay líneas que van hacia el centro, otras así, en diagonal, otras de forma horizontal. Lo mismo haríamos que lo que hicimos con la de acá. ¿Okay? Vamos a hacerlo de forma rápida a modo de resumen. Seleccionamos la pieza que tiene problema, nos vamos a modo Face, vamos a seleccionar las caras donde está el problema de la textura y sobre todo las caras que son más visibles para los espectadores. Obviamente no nos vamos a preocupar por las del costado o por las que están por acá adentro, porque ni siquiera son visibles. Nos vamos a preocupar realmente por las que salen. Así es que ponemos el ángulo de cámara en el cual nos gustaría tomarle la foto. Nos vamos al menú Create UVs, crear UVs basados en el ángulo de la cámara. Le toma la foto Maya y listo, se corrige el error. ¿Okay? Ahora lo único que hay que hacer es voltear las líneas. Recordamos, nos vamos a modo UV dentro del UV Texture Editor, seleccionamos un UV de toda esa pieza de la foto que acabamos de tomar. Vamos a seleccionar todo el shell dejando presionada la tecla Control, botón derecho del mouse, opción To Shell para seleccionar toda la pieza o shell. Rotamos y ya tenemos las líneas de forma vertical. Ahora están muy pequeñas, para hacerlas más grandes, escalamos esa pieza. ¿Okay? Hasta que correspondan con el tamaño de las demás líneas. ¿Okay? Si te das cuenta, incluso de fondo está la imagen que estamos utilizando de textura. ¿Okay? Si quieres, por ejemplo, que saliera esta línea oscura de nuestra textura, lo único que haces es activar tu herramienta mover y la mueves hacia donde está esa línea. ¿Okay? Prácticamente estás embonando estas partes del modelo con la textura. Y listo. Regresamos a modo objeto. Y listo. Así vamos a ir corrigiendo cada una de las texturas en las tejas, sobre todo en estas de arriba, ¿okay? En las que veamos errores.
¿Ok? Así es que vamos a detener la lección hasta aquí. Vamos a tomarnos el tiempo de corregir cualquier error que tenga algunas de las tejas. Y en nuestra siguiente lección vamos a continuar texturizando. ¿Ok?